Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Aguirrechea. Gracias, señora presidenta. Señor comisario, en nombre de mi grupo le doy la bienvenida. Y como tenemos poco tiempo, iré directamente al grano. En su intervención veo que usted conoce el sistema educativo o la forma en la que está organizado el sistema educativo en el Estado español, la forma de la descentralización y cómo, evidentemente, son las comunidades autónomas las que mantienen la competencia en materia educativa. Y yo me gustaría que, desde una perspectiva como vasco y como representante del Partido Nacionalista Vasco, exponerle que, en el caso de Euskadi, no es que solamente somos una comunidad para ejecutar las políticas educativas, sino también competencia para diseñar las propias políticas educativas. Eso quiere decir que, como país, tenemos una lengua propia, una identidad propia y una forma de entender también la educación, y eso creo que es bastante significativo a la hora de plantear un criterio educativo único y uniforme para todo el Estado español, tal y como algunos quieren plantearlo. Creo que desde Europa se tiene que ver las diferentes identidades, las diferentes naciones sin Estado como parte de la construcción europea y no basarse solamente en una Europa que solo mira a los Estados y en base a lo que los Estados digan en este sentido, porque creo que desde la perspectiva de la educación y de la cultura son fundamentales el papel que las diferentes lenguas, los diferentes países tienen, aunque no posean el rango de Estado. En ese sentido, decirle también que nosotros también exportamos muchos estudiantes en el programa Erasmus, recibimos muchísimos estudiantes en el programa Erasmus y creo que quizá entre todos deberíamos de crear un espacio educativo europeo común en el que todos los ciudadanos y todos los estudiantes puedan sentirse cómodos en su movilidad, en su aprendizaje. En Euskadi hemos aportado y hemos apostado por la formación profesional como un elemento fundamental para la colaboración empresa-universidad, para la colaboración entre la formación profesional y las necesidades de la empresa, y creo que en ese sentido el resultado ha sido importante y muy bueno. Por mi parte, nada más, desearle que en su labor trabaje para que las diferentes sensibilidades y los diferentes sistemas educativos, todos con diferentes valores, puedan apostar por un proyecto europeo en el cual la democracia, la libertad y el respeto sean el elemento fundamental y, a su vez, se generen ciudadanos bien formados, ciudadanos bien educados que sirvan para el proyecto global de la Unión Europea, pero sobre todo de las personas. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Oloriz. Muchas gracias, presidenta. Hoy no soy el primero en empezar el debate y para mí esto es una suerte, porque la intervención del representante del Partido Nacionalista Vasco me permite aprovechar mis 5 minutos en otros aspectos, porque comparto plenamente lo que ha dicho el representante del Partido Nacionalista Vasco. Yo provengo de una comunidad, la comunidad catalana, y por tanto nos encontramos con aspectos parecidos y con problemas parecidos. Para entrar en otro tema, una preocupación, no solo catalana, vasca o española, sino europea. El que yo diría la deserción de las clases dirigentes europeas del sistema público de educación. Si vemos currículums de muchos dirigentes de empresa o políticos europeos, vemos que las escuelas de élite, los centros privados, dominan en buena parte los públicos. Yo siempre he pensado que uno trabaja en aquello que conoce y en aquello que desconoce le da menos importancia. Y me temo que los recortes en temas de educación o los problemas en temas de educación se debe en buena parte a que una parte de sus gestores, de hecho, no son consumidores de este sistema, sino de otros. Segundo elemento, es cierto que
en las declaraciones de la Comunidad Europea se habla de inclusión, pero es cierto que nuestras sociedades son todo lo contrario de inclusivas. Nuestras sociedades, y la crisis lo ha agravado, son enormemente diferentes en clases sociales y en realidades socioeconómicas. Esto hace que la escuela inclusiva tenga un doble problema. El problema de la escuela y el problema del entorno, en el cual muchas veces es remar contracorriente. Segundo elemento, si tenemos claro esta perspectiva, también hay un problema añadido, y es que la situación económica penetra en las escuelas en un sentido de desigualdad. Y esto hace que muchos padres y madres, si en el sistema educativo del país es posible encontrar escuelas no inclusivas, con buena voluntad y buena fe pueda decidirse por aquellas escuelas no inclusivas que piensan que favorecen mejor el futuro de sus hijos. No nos engañemos, la LOMCE, la ley vigente, aún no del todo desarrollada y en parte paralizada este curso en algunos aspectos relevantes, era un intentar volver a los viejos buenos tiempos, que yo creo que no han existido, de clasificar, de ordenar a los alumnos por aquellos que aprueban reválidas de los que no lo aprueban, y permitir una gran laxitud en el tema de escuela pública, escuela privada en nuestro país. En este sentido, si queremos llegar a una escuela inclusiva, para mí no es importante tanto la titularidad, si es pública o privada, sino los objetivos de aquella escuela y que en aquella localidad donde esta escuela teóricamente concurren, se den las mismas garantías, cosas que muchas veces no se dan. Tercer aspecto, en España somos herederos de nuestros fantasmas, de nuestros demonios. Y es cierto que si la transición fue un éxito por ser no violento, fue también una realidad contradictoria, en la que se permitió la pervivencia de viejos esquemas y viejos valores ideológicos. A nadie se le escapa que uno de los grandes problemas ha sido la religión en la escuela o no, en buena parte tema que en Europa, en muchos países, hace años y años que está solucionado y que vuelve de una manera y otra en todas las leyes. Cuarto elemento. Aquí se ha dicho que la educación está muy descentralizada. Bueno, yo pienso que en los landes alemanes más. Pero es cierto que hay dos líneas que siempre son recurrentes en este país periódicamente. El consolidar la descentralización o el volver a la centralización. Y esto es un elemento que aparece constantemente como un vaivén que hace difícil consolidar un sistema educativo, digamos, solvente. Última cuestión y una adenda. Señor Olóriz, tiene que ir terminando. Sí. La última cuestión pasa por una ley de bases que permita la construcción de cambios sin tener que poner en cuestión la ley cada 4 o 5 años. Y adenda, si esto es así, tendremos que dejar determinados viejos fantasmas aparcados y solventarlos a la vista del siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Olóriz. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín Yaguno. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you for coming, al comisario. Muchas gracias por su exposición. Yo creo que ha hecho un diagnóstico bastante certero de cuál es la situación del panorama educativo en España. Me parece que ha apuntado algunos de los problemas que desde mi Grupo Parlamentario Ciudadanos llevamos señalando tanto fuera de esta subcomisión como en esta subcomisión, como la necesidad de adecuar las competencias educativas al mercado de trabajo, ahora incidiré en ello, como el problema que tenemos en este país con las inequidades territoriales.
que responden no solamente al modelo de descentralización, que puede ser bueno en sí, sino a la gestión diferente y al uso de los fondos públicos de manera desigual. Ha apuntado también a la necesidad, en una Europa unida y con valores compartidos, de fomentar la movilidad entre los ciudadanos europeos, que nosotros consideramos esencial, y ha apuntado también cuestiones esenciales como la necesidad de abordaje del paro juvenil, que es un problema que está haciendo mucho daño a las futuras generaciones. Yo voy a hacerle algunas preguntas sobre algunas de las cuestiones que usted mismo ha planteado y le agradecería que, si en algún caso no puede tener información en estos momentos, que nos la haga llegar a la comisión en documentación que podamos utilizar. Lo primero que me preocupa es que hay estudios recientes europeos apuntan que el 40% de las empresas en la Unión Europea tiene dificultades para encontrar empleados que se ajusten a las necesidades o con capacidades que se ajusten a las necesidades. Esto tiene que ver también con algo que usted ha mencionado, que es la formación en la sociedad digital y en la sociedad de la información. Estamos recientemente en un proceso de readaptación de las capacidades que tenemos que abordar y me gustaría saber, en su opinión, qué podemos hacer para mejorar o para adecuar esa formación a las necesidades de un mercado de trabajo, para que no suceda lo que ha pasado, por ejemplo, en este país, que 350.000 puestos de trabajo han quedado vacantes porque nuestros jóvenes no tenían las suficientes competencias digitales. En segundo lugar, me gustaría preguntarle, en estos momentos hay distintos procesos de reformas educativas en países de la Unión Europea y, desde su visión de conjunto, me gustaría que nos señalara, a su juicio, y esto es casi opinión personal, cuáles son los modelos de los cuales podemos hacer benchmarking en este proceso que estamos haciendo en España. ¿Qué cosas cree usted que merecen ser señaladas en otros países que han funcionado bien y que podrían servirnos como guía o como ejemplo para este Pacto Nacional por la Educación? Me gustaría, dado que usted lo tiene que hacer o lo piensa en un plano más genérico entre los países europeos, ¿cómo podríamos intervenir o cómo podríamos actuar para estrechar el gap entre las diferencias territoriales, tanto en fracaso escolar como en abandono escolar temprano, que hace que en España tengamos comunidades autónomas como Castilla y León con niveles como Finlandia y comunidades como Canarias o como alguna otra donde hay casi un gap de un año entre alumnos que estudian en un sitio o en otro? ¿Qué podemos hacer para abordar estas diferencias? Y, finalmente, me gustaría hablar de cuál es su opinión con respecto al uso que movimientos secesionistas están haciendo de la educación para favorecer estos planteamientos de disgregación en Europa. No sé si usted, supongo que sí, conoce bien la realidad que tenemos en este país. ¿Hasta qué punto los gobiernos centrales deben permitir estos usos de la educación para estos fines y cómo se puede intervenir? Y también me gustaría saber su opinión sobre la conculcación del derecho a la educación en enseñanza materna que se produce en algunos lugares de la Unión Europea, en concreto en algunas comunidades en España. Muchísimas gracias por su intervención y, si no tiene toda la información en estos momentos, estaré encantada de que nos la envíe. Gracias. Muchísimas gracias, señora Martín Yaguno. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, el señor Sánchez Cerna tiene la palabra. Gracias, señora presidenta, y gracias al señor Navracsics por compartir con nosotros el diagnóstico y las recomendaciones de la Comisión Europea para la materia educativa. Tenía varias reflexiones que hacer, voy yo también directo al grano. Empiezo por la financiación, por la que usted terminaba su intervención. Uno de los datos que se mencionan siempre al comparar los sistemas educativos es la financiación de los mismos. Sabemos que la inversión educativa pues, no es la solución final de todos los problemas que tiene la educación, pero sin duda es una condición necesaria para una educación de calidad. Hay otras,
como la formación del profesorado, que también hemos debatido mucho en esta comisión, que también son fundamentales, pero a nuestro juicio deberíamos empezar por superar la infrafinanciación que históricamente ha tenido nuestro país en materia educativa. Como usted sabrá, España es uno de los países de la Unión Europea que más ha recortado en educación durante la crisis. De hecho, este último año, con el debate y la aprobación de los presupuestos generales del Estado del Reino de España, hemos reducido la inversión educativa del 4,2% al 3,7% del PIB, y me gustaría saber si nos podría hacer una valoración sobre esto, una valoración sobre que España siga reduciendo su inversión en educación. Otro de los debates más farragosos que nos encontramos en esta comisión es la cuestión de la calidad educativa, definir qué significa calidad. En esta comisión hemos venido comprobando que, aunque no lo hagamos explícito, los distintos grupos políticos manejamos diferentes concepciones o definiciones de la educación y, por tanto, diferentes objetivos. Le agradeceríamos que nos manifestara cuál es la concepción de calidad educativa que maneja la Unión Europea y qué recomendaciones se derivan a partir de ella. Nos gustaría también que en esa definición de calidad nos incluyese las medidas que pueden adoptarse en cuanto a la diversidad del alumnado y sus necesidades y sobre qué significaría una educación de excelencia. Hablaba también usted, se refería al informe PISA. El estudio PISA arroja datos acerca de que los sistemas más equitativos son los que mejores rendimientos académicos alcanzan. Es decir, sistemas educativos donde el género o el nivel socioeconómico no son variables que expliquen el rendimiento o el éxito del alumnado. En España, a día de hoy, solo el 41% de la población tiene estudios superiores, pero incluso también aquí se incluyen diferentes factores. Estamos hablando del 37% de hombres frente al 45% de mujeres. También hay una diferencia territorial notable, 18% en Ceuta con estudios superiores frente al 60% del País Vasco, 25% de las personas con menos ingresos frente al 70% de las personas con mayores ingresos, 17% de inmigrantes no europeos frente al 45% de los no migrantes. Nos gustaría preguntarle qué medidas específicas deberían adoptarse en una nueva ley educativa para erradicar estas diferencias. Otro problema que usted se ha referido era el de fracaso escolar. Ayer podíamos leer la noticia de que España encabeza el abandono educativo temprano con Malta y Rumanía. En el curso 2015-2016, el abandono temprano escolar alcanzó la cifra de 23,2% para hombres y el 15% para mujeres, cuando la media de la Unión Europea se sitúa aproximadamente en 10 puntos menos. En la tramitación de los últimos presupuestos generales del Reino de España, y por si no fueran suficientemente preocupantes estas cifras, el actual Gobierno disminuyó las partidas de educación compensatoria en casi medio millón de euros. Así las cosas, quería preguntarles cuáles cree que serían las medidas más adecuadas para reducir estas cifras de fracaso escolar, que en el fondo nos hablan de un fracaso también como sociedad. Respecto a las recomendaciones que usted nos daba para abordar la ley educativa que tenemos en ciernes, quería preguntarle cuáles son los retos que debería abordar una ley de educación a día de hoy y cuáles las recomendaciones para ello. Cómo ha de afrontarse desde una ley educativa el hecho de que con el aumento de la población global, la robotización, lo que se ha llamado la cuarta revolución industrial, muchos estudiantes pues, no salgan preparados, ¿no?, con los planes de estudio actuales para incorporarse al mercado laboral. Y cómo con esta revolución industrial que nos viene en marcha podrían adaptarse unas competencias que a nuestro juicio se enuncian de una manera muy genérica. Hablaba usted de que la educación tenía que estar en lo más alto de la política. Creemos que hasta ahora ha estado ya en el centro de la política y no siempre para bien. En el año 95 ya el Banco Mundial hacía unas recomendaciones muy claras sobre la educación, recomendaba que se tenía que expandir el sector privado educativo. El Acuerdo General de Comercio y Servicios insistía en la necesidad de flexibilizar el proceso educativo, rebajar contenidos teóricos y educar en unas competencias que un tanto abstractas. Y el Plan 2020 de la Comisión Europea, pues concibía y hablaba de la educación en términos, si se quiere, economicistas o productivistas, hablándolo de una pieza más del sistema educativo, definiendo al alumnado como capital humano y a los profesores como técnicos educativos. Claro, frente a esta visión
visión tan Señor economicista, Serna, tiene que ir terminando. voy terminando, nos preguntamos dónde queda en la Unión Europea el derecho a la educación cuando hemos visto que sistemáticamente con la crisis la primera partida, la primera inversión que se sacrificaba era justamente la educación, cuando en los memorándum con Grecia una de las primeras medidas que se pedía, uno de los primeros sacrificios era justamente los servicios públicos y, por tanto, nos gustaría saber cuáles son también los planes a futuro, ya que tenemos a un representante de la Comisión Europea, para que el derecho a la educación, que ahora mismo no se está garantizando en muchos países de la Unión Europea y sobre todo del sur de Europa, sea también una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Serna. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Martínez Seijo. Gracias, señora presidenta. Good morning, Mr. Navracsics, and welcome on behalf of the Socialist Group to the Spanish Congress and this committee. El resto de la intervención la voy a hacer en castellano, si me permite. Y, bueno, yo creo que en materia educativa, yo creo que los objetivos de cooperación en la Unión Europea están más claros que nunca, basados, como hemos visto en la Estrategia Europa 2020, basada fundamentalmente en el crecimiento económico y el trabajo, pero reconociendo que el aprendizaje permanente a lo largo de la vida es clave para conseguir empleo, crecimiento y participación ciudadana en la sociedad, algo que usted, por otro lado, ya ha hecho referencia. De manera general, consideramos que en España el nivel de desarrollo de los objetivos estratégicos van bien, pero evidentemente hay cuestiones que son claramente mejorables. Y yo voy a empezar por hacer una referencia al examen de competencias básicas de la población adulta hecho por la OCDE en el 2013. De 23 países dejó a España en una situación no muy favorable, dejando claro que hay una brecha competencial entre la población adulta, sobre todo los mayores de 55 años, con una brecha de hasta 32 puntos con la población juvenil. Fundamentalmente las competencias de matemáticas y de lectoescritura, lo que nos hace poner de manifiesto que la población adulta, desde luego, necesita un refuerzo muy especial en cuanto a esta estrategia de formación permanente a lo largo de la vida. También en esa evaluación se nos hizo ver que las personas que más cualificación tenían, el 75% de las personas que más cualificación tenían muchas más posibilidades de conseguir un trabajo frente al 47% de personas adultas que no tenían cualificación y que evidentemente estaban en una situación de desempleo, lo que pone de manifiesto que a mayor cualificación profesional y educativa hay muchas más posibilidades de empleabilidad. Y yo ahí le quiero trasladar la primera pregunta. Se está apoyando por parte de los distintos gobiernos de la Unión Europea esta estrategia, que a nuestro juicio es fundamental para garantizar no simplemente la cualificación y el aprendizaje a lo largo de la vida, sino también ofrecer más oportunidades de empleabilidad a personas que están en una situación vulnerable por los requisitos de edad y de acceso al trabajo. En relación a los objetivos estratégicos, como decía anteriormente, yo creo que España está relativamente bien situada, teniendo en cuenta lo que le acabo de comentar, que es necesario dar un gran impulso a la formación permanente de nuestra población adulta, teniendo en cuenta también que en relación con otros países del entorno europeo tenemos un porcentaje más bajo, más disminuido en cuanto a titulación de educación superior, pero sí que nos preocupa, de alguna manera, que no somos capaces todavía de alcanzar esos grados de titulación, de formación profesional de grado medio y grado superior, que, por otro lado, son muy demandados también y que son necesarios para poder permitir mayores opciones de empleabilidad a nuestros jóvenes. Y sí que nos gustaría que nos hiciese algún tipo de recomendación, a pesar de lo que se ha estado haciendo en España en los últimos años, desde su punto de vista, qué es lo que considera que puede mejorar o ayudarnos a mejorar el sistema de formación profesional en nuestro país para que sea más atractiva y, desde luego, consigamos índices de mejor preparación y, al mismo tiempo, de empleabilidad. Hay otra cuestión importante, usted también ha hecho referencia a ella, son las competencias clave. Yo creo que en España tenemos que afrontar que esto es un reto, también en coherencia con el resto de los países de la Unión Europea, que se está trabajando en ello, pero sí que se ha hecho referencia por parte de otros grupos la necesidad de una formación del profesorado importante. En este sentido, sí que me gustaría que nos indicase si usted ve posible de alguna manera reforzar esos lazos de cooperación entre los distintos países de la Unión Europea que están trabajando ya de una manera más decidida, más comprometida y con más experiencia en cuanto al aprendizaje por competencias clave y fortalecer todo tipo de redes educativas, redes entre centros
como apoyo a la innovación. Soy consciente de que existen programas europeos que van en esta línea, pero teniendo en cuenta que nosotros tenemos que abordar cambios importantes en materia educativa, yo sí que considero que España, de alguna manera, podría ser beneficiada de todo este tipo de cooperación internacional y de redes. Otro problema que se ha señalado, y yo creo que es el más significativo que padece España, es la situación del abandono escolar temprano. Se ha abordado aquí y se han hecho algún tipo de propuestas, pero a mí sí que me gustaría que nos diese su opinión sobre la situación que hay en otros países europeos en los que no se exige una titulación para poder seguir avanzando en el sistema educativo y si usted considera que la eliminación de una titulación podría ayudar a reducir esa tasa de abandono escolar temprano y que el alumnado pudiese seguir avanzando en el sistema educativo en función del grado de competencias adquiridas. Un cuarto tema, que ha sido, yo creo, un eje común también de cooperación en los países de la Unión Europea, ha sido la educación por la ciudadanía. El proyecto europeo se orienta a la transmisión de conocimientos globales y, desde luego, busca una serie de principios y valores que permitan pensar la sociedad y las relaciones entre los humanos desde el punto de vista ético. No sé si conoce que la educación para la ciudadanía era una asignatura que estaba en el currículum educativo español, ha desaparecido con la LOMCE y, desde luego, teniendo en cuenta la situación por la que atraviesan los países europeos, si usted considera necesaria recuperar esa asignatura como parte del currículum en nuestros nuevos retos educativos de cara a una nueva ley. Una cuestión muy rápida, los sistemas de evaluación. Desde mi punto de vista, creo que existe una tendencia creciente a establecer rankings entre países que en muchas ocasiones no ayudan verdaderamente a conocer cuáles son los principios, sino a un excesivo grado de competitividad entre los distintos sistemas educativos. Y a mí sí que me gustaría que nos diese también una visión general de cuál es el modelo. ¿Cuál es su visión general de cuál es el mejor modelo de evaluación de los sistemas educativos para evitar en exceso esa comparativa que en muchas ocasiones, desde luego, no obedece a una realidad y un análisis profundo de los contextos socioeconómicos y culturales de los distintos ámbitos? Finalmente, yo voy a hacer una referencia a lo que ha comentado el señor Sánchez en cuanto a la financiación. Creo que existe una contradicción entre las recomendaciones europeas de que España tiene que aumentar el gasto educativo. Somos el segundo país que menos Señora invierte. Martínez, tiene que terminar. Sí, menos invierte después de Rumanía. Pero, por otro lado, España sí que tiene un compromiso de reducción del gasto educativo. Nos gustaría que nos hiciese una valoración entre ambas situaciones. Muchas gracias, señora presidenta, por su paciencia. Thank you very much again for your report and the information you have given us. Thanks again. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moneo. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quería dar la bienvenida al comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Quería agradecerle su intervención, una intervención extraordinariamente importante y gráfica en relación a uno de los objetivos más importantes que los diferentes grupos parlamentarios abordamos en esta legislatura. Usted ha hablado de una iniciativa vital, efectivamente, una iniciativa vital, lograr un pacto de Estado por la educación que dé lugar a una reforma duradera. Aunque debo decirle que por parte del Grupo Parlamentario Popular efectivamente apostamos por dar estabilidad a ese sistema, siempre que ese sistema se asiente sobre pilares sólidos y permita una mejora de la calidad del mismo. Ese es el objetivo, lograr que España pueda tener uno de los mejores sistemas educativos. Yo no voy a hacer en esta comisión, porque no procedería, un repaso en relación al peso específico que España como país tiene dentro de la Unión Europea y a su evolución y su aportación desde el punto de vista económico. Pero sí pienso que nuestro reto fundamental se encuentra en estos momentos en la educación. Avanzamos en diferentes aspectos, tenemos que avanzar, dar el salto definitivo en educación. Señor comisario, nosotros somos plenamente conscientes, además de los beneficios que en términos de desarrollo económico
acompañan a los avances en materia de educación y formación. Por eso debo decir que España ha hecho importantes esfuerzos. Aquí se ha hablado de inversión en educación y, efectivamente, España, desde las propias competencias del Estado, del conjunto de las comunidades autónomas, ha hecho esfuerzos importantísimos en materia de inversión. De hecho, la inversión en educación se duplicó en la década del 2000 al 2010 y, sin embargo, esa mejora, esa necesaria eficiencia en la inversión no fue acompañado por una mejora de los resultados. A día de hoy, España, en relación al gasto por alumno sobre el porcentaje del PIB per cápita, es similar al de la OCDE y de la Unión Europea de los 22. En educación secundaria estamos hablando de un 26% en España en relación a ese PIB por habitante, cuando en la media de la OCDE es un 25,2, en la Unión Europea es un 26,1. Esto nos lleva a pensar que invertir en educación, por supuesto, es importante, pero más importante todavía es ser eficiente en la inversión, y que uno de los problemas que tiene España es precisamente encauzar esa eficiencia en el gasto, en la inversión, mejor dicho, del sistema educativo. Usted ha abordado una serie de cuestiones para nosotros fundamentales. Ha señalado que el 90% de los empleos en la actualidad necesitan capacidades digitales. Efectivamente, eso es uno de los retos a los que tiene que enfrentarse no solo esta comisión, sino el sistema educativo del futuro, adecuar los conocimientos de los alumnos a una sociedad en constante movimiento. Aquí ya hemos abordado una de estas cuestiones, el llamado pensamiento computacional dentro de la formación de los alumnos. El Grupo Parlamentario Popular piensa que ese pensamiento computacional, esa formación, tiene que darse desde edades tempranas, como sí se está haciendo en otros países de la Unión Europea. Y me gustaría conocer a este respecto los esfuerzos que desde la propia Comisión Europea, desde el ámbito educativo, se están realizando en esta cuestión. Otro tema para nosotros importante, el profesorado, sin lugar a dudas. El Grupo Parlamentario Popular ha señalado que si fracasamos a la hora de adoptar las medidas adecuadas en relación al sistema de selección, formación inicial, selección, formación a lo largo de toda la vida del profesorado, habremos dejado fuera del pacto educativo el pilar fundamental de la reforma, que es el profesorado. Efectivamente, usted ha hablado con todo acierto del libro blanco de los docentes. Aquí diferentes expertos han aportado sus documentos, sus trabajos en relación a ese sistema de selección, de formación, y nos gustaría que abordase esta cuestión en relación a qué papel juega el profesorado o el sistema de selección del profesorado en el salto que dan los países en relación a la calidad del sistema. Hace escasas fechas, la COE, el conjunto de los empresarios españoles, presentaba un libro blanco que habla de la educación del futuro y que establecía entre sus recomendaciones precisamente la necesaria conexión, relación que tiene que existir entre la formación y en la empresa. Es decir, los empresarios españoles venían a decir que en determinado momento de la formación de los alumnos, esa relación tiene que ser tal que la aportación y la formación de los alumnos tiene que estar diseñada o codiseñada con el mundo empresarial. Me gustaría conocer su información, su opinión en relación a esta cuestión. Y, por último, dos aspectos para nosotros importantes. La educación inclusiva, por supuesto. Un sistema educativo sólido es aquel de calidad, es aquel que combina calidad y equidad. Tenemos que apostar por un sistema educativo donde cada alumno encuentre su camino y que ese sistema educativo, además, sepa adaptarse a las necesidades de cada uno, lo que cada alumno en definitiva necesita. Nosotros creemos que la flexibilidad en este aspecto es fundamental. Nos gustaría conocer en este sentido su opinión al respecto y cómo se adoptan el principio de flexibilidad en la mayoría de los países de la Unión Europea, así como un aspecto fundamental, la evaluación. La evaluación. Mucho se ha discutido en esta Cámara sobre la evaluación, mucho tendremos que discutir. Nosotros creemos. Señora Moneo, tiene que terminar. Finalizo, presidenta. Nosotros creemos en que el principio de transparencia, de rendición de cuentas, de evaluación del sistema, es uno de los elementos fundamentales para la mejora del mismo. A ese respecto, en la medida de lo posible, nos gustaría conocer cómo se ha adoptado ese sistema en la mayoría de los países europeos y cuáles son, a su juicio, los elementos esenciales que han influido en ese salto cualitativo
que han dado otros países en relación a la mejora de los resultados y que tiene que seguir España, aun el esfuerzo al que ha hecho referencia usted es sin duda innegable. Muchísimas gracias. Gracias, señora Moneo. Una vez concluidas las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, le vamos a volver a dar la palabra al señor Navracsics para contestar a aquellas cuestiones que le han planteado y si alguna de ellas, como bien le han dicho los portavoces, no fuese posible hacerlo en este momento, estaríamos encantados que nos lo hiciera llegar por escrito. Muchas gracias. Thank you very much, and thank you very much for your remarks and questions and contributions. I think that's the biggest asset of a multi-party democracy, that we can face with a lot of approaches of the same subject, and with these negotiation methods and discursive approaches, we can really acquire a broader picture and a more colorful picture of the reality. Let me start my brief answers from the more general ones to the more specific ones, and if you don't mind, I would merge more questions which are related to each other, which are close to each other, just to give probably an adequate answers, or at least an informative answers to you. For me, your questions and your remarks mirror the fact that there is an emerging consensus at European level about the role of education. And those are two important pillars of that role: the social role of the education and the economic role. The separation of the two is somehow artificial because they are very closely linked to each other. So a successful social role, social performance can strengthen the economic role, and vice versa. And a successful economic role can reinforce the performance in the social role of the education. But somehow, when we are talking about employability and citizenship, I think these two roles comes back to our mind. And what is critical at European level is to find the proper solutions for the education systems in the contemporary world, where knowledge is not a static state of mind anymore. In the previous ages, it was education was a business of a certain age group. I would say that children from the age of 6 or 5 or 7 up to 23, 24, 25 are the subjects of the education systems. And then when they acquired the knowledge, which was acquirable, and equipped with the relevant skills, they entered the labor market and they pursued their own careers. Now, it's not the case anymore. So the first point is in the changing role of education is the flexibility. Structural flexibility, flexibility in content, and flexibility, I would say, in time span. Because education is not a business of a certain age group anymore. It's one of the most important components of a cohesion of a society. A social cohesion, but also an economic cohesion of a society. Cohesion means, for me, not only solidarity, but also competitiveness. And that's why the place of education at European level is now becoming more and more visible. If you compare the strategic papers of even the European Commission or the country-specific recommendations of the European Commission,
you can see that development, that education, which was a kind of servant of economic policy, just stepping out from that role, and the social role is becoming more and more important, partly because of the terrorist attacks, but not only because of the terrorist attacks. I think it is a result of the realization that competitiveness is not only an economic term, it's also a societal term or a social term. The more cohesive society you get, the more competitive economy you will have. So that's why we need flexible education systems, because it is the role of education systems to teach the relevant skills in various ways. We should not concentrate only on schools and on formal education. We have to harness all the opportunities of the non-formal education as well, especially when we talk about social inclusion, for instance. The role of the local NGOs, sports clubs, grassroots sports activities, or cultural activities can be enormous in social inclusion. When we are talking about the inclusion of refugees, for instance, or when we are talking about the inclusion of marginalized, socially marginalized communities, we have to harness all these opportunities. So we have to open up our education systems and make them interactive to the non-formal part of the education sphere. But it means an opening up for a lifelong learning as well. Because education is not a business of a certain age group anymore. We have to promote the idea of the lifelong learning. We have to make our education system fit to address those challenges of lifelong learning. And we have to convince our adult societies and adult groups to be a part of lifelong learning. And that leads us to the question of content. Because, and this is one of the most important conclusions for us of the ongoing review of the European higher education strategy, that in order to tackle that skills mismatch which was mentioned here, we have to make our education systems more skills-oriented. I wouldn't push the theoretical knowledge into the background, because it's very important as well. And we have a very rich tradition. I mean, European education systems have very rich tradition in nurturing that intellectual heritage. But at the same time, we have to make our education systems fit for addressing this skills mismatch and make them more skills-oriented. Vocational education training systems as well, by introducing the so-called dual systems. Everybody's talking about the German, Austrian, Dutch dual system in vocational education and training as the most efficient part of the vocational education systems in Europe. But let me add that its success lies not only in the performance of the education systems, but it is the responsibility of the business counterparts to make the dual education really meaningful and really important. And we have to make our universities more responsible for skills-oriented education, and at the same time making them a stakeholder of the regional economy. Because universities must not be ivory towers of knowledge anymore.
They must be engines of regional economic growth. We have to harness all the innovations, the research activities in the universities to transform as a tangible results of economic growth, to implement those results and embed into the regional economic environment. The second one is, my second point is beyond flexibility, is the role of teachers. If we want to implement a successful educational reform, we have to embrace teachers. We have to make them motivated. It is a financial issue, but it's not only a financial issue. Obviously, I couldn't say any member states of the EU where the wages of teachers would be sufficient, or the teachers would be satisfied with their level of wages. But what is not a financial question is the frustration of the teachers in skills education, for instance, ICT skills. When in the classroom, the pupils are often better equipped with ICT skills than the teachers. How to motivate the teacher to be not frustrated, but to be motivated to subscribe for an ICT course, for a teacher's training? What is the right proportion between sticks and carrots to make them motivated and involved in the teachers' training courses? I think that's the most burning issue now at European level. And we are working on that. We have some, we will have, and we have now some projects linking teachers and schools of different member states to raise the awareness of their common responsibility for that. For instance, we have some projects in Erasmus Plus, and we launched some pilot projects for linking schools from various EU member states and linking teachers and making them a community for them to raise the awareness of that. But I think it's still a burning issue, and we have to find the proper answer, not only at national level, but we have to collect the best practices at European level and to give an advice to the member states as well. The optimal model, the optimal European model of education system, I always confronted with that question when I'm visiting a national parliament or I talk to stakeholders in education. I think it depends on the emphasis of the reform of education. The most often mentioned or most frequently mentioned model is the Finnish education reform. But if you take a note of the Finnish education reform, you can see some kind of decline now. It can be just temporarily, but there is no one best and optimal education reform because every education system is embedded in the culture of the given country or the given region. So you have to find your own optimal version. But let me offer you probably a little bit frustrating analogy. That's the Portuguese analogy, because the Portugal education system is the only one which could improve the performance of the country year by year since the beginning of the PISA surveys. So there must be something.
And I think that's the broad political consensus. I was a party politician, so I know what I'm saying. I wouldn't advise you a very detailed political consensus because I know that it's impossible in a multi-party environment. But I think you can reach a broad political consensus. And I'm coming from a country where education reform is a highly controversial issue, highly party political issue. And it can diminish all the results of the previous reforms. So if you can reach, and that's why I think your mission is very important, not only from the point of view of Spain, but also from the point of view of the European Union. Because if you will be successful, I can offer your example as a best practice to other member states. When political parties can reach a consensus on the background of the education reform, or on the most important aspects of the education reform. Because what is needed for an education reform is a long-term perspective. The most difficult part of an education reform, that while representative democracies are fragmented into electoral cycles, every 4 years or every 5 years or every 3 years, we have elections. The results of an education reform will only be visible in 5 years or in 10 years terms. So, frankly and honestly, nobody is interested in long-term perspectives. Everybody has to bring the short-term perspectives and short-term solutions, and that could kill a long-term strategic education. So if you can reach really a consensus on the fundamentals of the education reform, however broad it could be, that would be a revolutionary factor, I think, from the point of view of the education policy in Europe. So that could be a really best practice, and that's why I congratulate to you, and fingers crossed, I really support your efforts to find a common denominator, because in this case I can offer the Spanish example even for my country, my home country as well. About the more specific, and the funding, sorry, the money is always the most important, of course. We have no one optimal solution for funding. There are countries where public funding is almost exclusive because they have very bad experiences about private funding in education. And I can understand that because, for instance, in Central Europe, public-private partnership had very bad connotations and sometimes very bad consequences, market failures, and so on and so forth. But there are countries where PPPs and the private-public partnerships can make really convincing results. So again, I would say it's embedded into the culture of the given country. What I can offer to you is our schemes. For instance, the European Investment Bank has very good schemes for funding development of education infrastructure, which could be very important. Now we are working on projects aimed at developing the ICT infrastructure of the education systems, because European classrooms or classrooms in the European Union are very poorly equipped with ICT infrastructure, and that could be a problem. That is a problem even now, and we have the European Institute for Innovation and Technology, which just lays the grounds for a new kind of partnership, mostly in research and innovation, for academia, research, and business. We have the so-called knowledge and innovation communities. Some Spanish universities take part in these activities. And it's quite a successful model for bringing together
in research activities, academia, research, and business people. And let me draw your attention to another aspect of the future education, and that's STEM education. I just mentioned in my introductory speech the science, technology, engineering, and mathematics will be crucial competencies, crucial skills in the future. While we are talking about entrepreneurship, for instance, STEM education can be a key competence in helping entrepreneurship in our country. And when I talk about entrepreneurship, it's not only business activity. For me, entrepreneurship is also a societal norm. To be an entrepreneur is not to be a businessman alone or only. To be an entrepreneur means to be an autonomous citizen, a citizen who is able to pursue an autonomous way of life, regardless of state or government or political relations or power criteria to make and to pursue their own life in your communities. And lastly, because I'm just running out of my time, I'm sorry I'm talking too much. It's about specific issues. Regionality in the Spanish education system, I think it's again one of the virtues of the flexibility of the education system. I know that it is somehow difficult to find a compromise, but Spain is such a complex country. When we talk about a small country with a more homogeneous cultural traditions, religious traditions, or ethnic traditions, we can talk about more centralized education systems. I think this is a result of the development of the past political events, and that's one of the results of Spain's political development. The European Commission must not intervene into the structure and the content of the member states' education systems. So we support you in finding the best solutions to adjust and to address all those contemporary challenges. But we wouldn't cross that line because we are a service. I'm a servant of a successful and efficient European education system, and you do the education systems. So I help you, I support you, and I'm happy to support you. But I never recommend or I never dictate to you anything, because I think we have to find the good solutions at European level altogether, because Europe is too diverse to find one solution for the whole European Union. So we have to find very sophisticated, very flexible, and very sensitive solutions for the future, and I'm at your disposal in that process. Thank you very much. Muchas gracias, señor Navracsics, por su intervención, por las contestaciones dadas a las cuestiones planteadas. Muchas gracias también por la muestra de apoyo que ha dado a esta comisión y a estos parlamentarios en sus intervenciones, y también muchas gracias por sus deseos de éxito para nuestro trabajo en esta comisión que busca ese gran pacto de Estado social político por la educación tan demandado por la sociedad española en su conjunto. Estamos encantados de haberle tenido con nosotros y esperamos que los trabajos salgan bien para poder aportar también nuestro trabajo a esa unión, a esos ciudadanos de la Unión Europea. Muchísimas gracias, bienvenido y que tenga buena estancia en nuestro país y en Madrid. Muchas gracias. I always stay. I always enjoy my stay. Thank you. Thank you. Thank you.